Hay piedras en Tiwanaku que no deberían existir. No en el sentido poético de que son muy antiguas o muy grandes. En el sentido literal de que los ingenieros del siglo XXI, con toda la tecnología disponible, no pueden explicar cómo fueron cortadas, no pueden replicar los cortes, no pueden identificar la herramienta que los produjo, y cuando intentan hacerlo con maquinaria moderna de precisión industrial, el resultado no se parece. Eso no lo digo yo. Lo dicen los informes técnicos de los propios equipos que han trabajado el sitio. Yo llegué a Tiwanaku por primera vez en 2017 acompañando a un ingeniero civil boliviano llamado Rodrigo Mamani, que llevaba 12 años estudiando las anomalías estructurales del complejo de Pumapunku. Rodrigo no era arqueólogo. Era ingeniero de estructuras que había empezado a visitar el sitio por curiosidad profesional y que había terminado obsesionado con una pregunta que ningún colega suyo podía responder. ¿Cómo se hizo esto? Me lo dijo la primera vez que caminamos juntos entre los bloques caídos de Pumapunku, con el altiplano boliviano extendiéndose en todas direcciones y el frío de 4000 metros metiéndose por el cuello de la ropa. Se agachó junto a uno de los bloques más grandes y pasó la mano por una de las superficies cortadas. «Mira esto», dijo, «pasa el dedo por el borde». Lo hice. La superficie era perfecta, no casi perfecta, perfecta en el sentido en que la entiende un ingeniero, sin variación perceptible al tacto, con esquinas a 90 grados que una regla metálica no habría podido mejorar. Esto lo hicieron sin hierro, dijo Rodrigo, sin rueda, sin animales de carga para transportar los bloques desde la cantera que está a 90 kilómetros. Y este bloque pesa 130 toneladas, el más grande que encontramos pesaba 400. Me quedé mirando el bloque, el viento del altiplano sonaba entre las piedras como algo que respira. ¿Y cuál es la explicación oficial?, pregunté. Rodrigo se levantó, sonrió con el cansancio de alguien que ha hecho esa misma pregunta demasiadas veces. La explicación oficial, dijo, es que no hay explicación oficial, hay hipótesis. Hay teorías sobre cuerdas y trineos y rampas de tierra, pero nadie ha podido demostrar que cualquiera de esas técnicas produzca este resultado, y nadie ha intentado hacerlo de forma sistemática con los recursos que lo harían verificable. ¿Por qué no?, pregunté, porque verificarlo requeriría admitir que la respuesta no existe todavía. Y eso incomoda a demasiadas instituciones que llevan décadas enseñando una versión de la historia que no tiene espacio para preguntas sin respuesta. Rodrigo Mamani no era un conspiracionista, era un ingeniero que había medido, calculado y documentado durante 12 años. Lo que le había llevado a esa conversación conmigo no era una teoría sino un problema técnico sin solución conocida. Y ese problema técnico, cuando uno lo mira de cerca, es mucho más perturbador que cualquier teoría sobre civilizaciones perdidas. Para entender por qué hay que entender qué es exactamente Pumapunku. Pumapunku no es solo un sitio arqueológico, es el sector del complejo de Tiwanaku, donde se concentran los elementos arquitectónicos más difíciles de explicar. Los bloques de andesita y diorita que lo componen son los más grandes del sitio, y los que tienen el mayor nivel de precisión en sus cortes. Hay bloques con ranuras perfectas de milímetros de profundidad que corren paralelas sin variación a lo largo de metros. Hay bloques con perforaciones que tienen el mismo diámetro exacto de principio a fin, sin la variación cónica que produce cualquier herramienta manual conocida del periodo. Hay encajes entre bloques, que funcionan como uniones de carpintería fina, con tolerancias de fracción de milímetro, en piedra que pesa toneladas. Rodrigo me mostró fotografías de los análisis que había hecho con un escáner láser de precisión milimétrica. Las superficies de corte en algunos bloques tenían una regularidad que el escáner representaba como líneas prácticamente planas en el análisis tridimensional. No líneas con la variación natural de una herramienta manual sobre piedra dura, líneas que en términos de ingeniería moderna corresponderían al resultado de una fresadora de control numérico computarizado. Eso en piedra, en el año que nadie sabe con certeza pero que los arqueólogos convencionales ubican entre el 400 y el 900 después de Cristo. Hay algo que los turistas que visitan Tiwanaku generalmente no saben cuando caminan entre los bloques. Los bloques que ven no están donde estaban originalmente. El sitio fue saqueado durante siglos. Los colonizadores españoles usaron piedras de Tiwanaku para construir la iglesia del pueblo cercano.
Los constructores del ferrocarril a principios del siglo XX usaron bloques del sitio como material de lastre para las vías. Lo que queda es una fracción de lo que existía, y está en posiciones que no corresponden a la disposición original. Lo que eso significa es que nadie sabe exactamente cómo se veía Pumapunku cuando estaba intacto. Hay fotografías del sitio tomadas en 1910 que muestran estructuras que ya no existen en 1950, bloques que estaban en ciertas posiciones que en fotografías posteriores ya no están, no porque se hayan destruido, porque alguien los movió. A dónde fueron esos bloques específicos no está documentado. Eso me lo contó Rodrigo mientras caminábamos hacia el sector que él había estado estudiando con más intensidad en los últimos años, un sector que la mayoría de los visitantes no ve porque no está en los circuitos turísticos principales, un área en el extremo sur del complejo donde las excavaciones habían revelado en los años 50 algo que los informes oficiales describían con una brevedad que se había convertido en la principal fuente de curiosidad de Rodrigo. En 1958 un equipo de arqueólogos bolivianos excavando en ese sector encontró una entrada, el informe de la excavación, que Rodrigo había conseguido después de meses de gestiones en el archivo del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, describía la entrada como acceso a nivel subterráneo en aparente continuidad con estructuras previas al periodo Tiwanaku clásico, aparente continuidad con Rodrigo se detuvo frente a una sección del suelo que a primera vista no se distinguía del resto. Había piedras colocadas en el suelo en una disposición que parecía casual pero que él me indicó con el pie que correspondía exactamente a los límites de lo que el informe de 1958 describía. Aquí, dijo. ¿Qué hay debajo? Pregunté. No lo sé, dijo. Nadie lo sabe porque nadie ha bajado. La entrada fue sellada ese mismo año con cemento. El informe recomienda no proceder a exploración adicional por consideraciones de seguridad estructural. Seguridad estructural, dije. Sí, en un sitio que lleva en pie entre 1000 y 4000 años dependiendo a quién le preguntes. Rodrigo miró el suelo. Lo que me llevó a obsesionarme con esta entrada no fue el informe de 1958. Fue lo que encontré cuando busqué qué pasó después. ¿Qué pasó después? Pregunté. En 1972, dijo, un equipo de investigadores presentó una propuesta para realizar una exploración sistemática de esa área usando técnicas no invasivas que estaban disponibles en esa época. La propuesta fue presentada al Ministerio de Educación y Cultura de Bolivia. Fue rechazada. ¿La razón? El documento de rechazo decía que el proyecto no contaba con los avales internacionales necesarios. Rodrigo sacó su libreta. En 1989, un arqueólogo alemán presentó una propuesta similar con todos los avales internacionales necesarios. Fue rechazada por razones presupuestales. Y después, en 2004, un equipo de la Universidad de California presentó una propuesta para realizar un estudio geofísico del subsuelo usando radar de penetración terrestre, no invasivo, sin excavar nada, solo para ver qué hay abajo, y fue rechazada. El rechazo dijo que el proyecto podría generar expectativas no justificadas en el público sobre el significado del inmueble. Me quedé mirando el suelo sellado con cemento de 1958. 3 propuestas en 40 años, dije, todas rechazadas. Con argumentos diferentes cada vez, dijo Rodrigo. Eso es lo que más me llama la atención. Si la razón fuera genuinamente técnica o presupuestal sería siempre la misma razón, pero cambia. Primero es por falta de avales, luego es por presupuesto, luego es por las expectativas del público. Cuando la razón cambia cada vez, la razón no es la razón. Caminamos en silencio por un momento, el altiplano estaba completamente quieto, a lo lejos el lago Titicaca brillaba con esa luz metálica que tiene cuando el sol baja. ¿Tienes alguna hipótesis sobre lo que hay ahí abajo? Pregunté. Rodrigo guardó la libreta. Tengo algo mejor que una hipótesis, dijo. Tengo un dato que encontré en los archivos del Museo Nacional de Arqueología de La Paz, y que no coincide con ninguna de las versiones oficiales sobre el sitio. ¿Qué dato? En los registros de la excavación de 1958, hay un inventario de los objetos encontrados en la superficie durante esa campaña. Es un inventario detallado. Cerámica, herramientas de piedra, fragmentos de estructura.
todo catalogado con precisión. Pero al final del inventario, hay una entrada que tiene asterisco. ¿Qué dice? Dice materiales de procedencia no determinada recuperados en inmediaciones del acceso subterráneo, depositados en custodia provisional. Materiales de procedencia no determinada, repetí. Eso es exactamente lo que dice, confirmó Rodrigo, sin descripción de qué materiales, sin registro de a dónde fueron en custodia, sin ninguna referencia posterior en ningún documento que haya podido encontrar. ¿Cuánto tiempo lleva buscando esa referencia posterior? 12 años, dijo, y no existe, o fue destruida, o está en algún archivo al que no tengo acceso, pero hay algo que sí encontré. En los archivos de correspondencia del Ministerio de Educación de Bolivia hay una carta fechada en agosto de 1958. Está dirigida a una institución internacional que el encabezado de la carta describe como organismo de supervisión patrimonial. El nombre completo de la institución está redactado en el original. Rodrigo abrió la libreta y me mostró una fotocopia. Efectivamente el nombre estaba cubierto con lo que parecía ser tinta china aplicada sobre el original antes de que el documento fuera archivado. La carta dice, leyó Rodrigo en voz baja, que durante los trabajos de excavación se realizaron hallazgos de naturaleza que requiere evaluación especializada antes de cualquier divulgación pública, que se recomienda el sellado preventivo del acceso, y la clasificación temporal de los materiales recuperados, que se solicita orientación sobre el protocolo a seguir. Y la respuesta, no está en el archivo, dijo Rodrigo. La carta salió. La respuesta nunca llegó al archivo boliviano, o fue retirada. Me quedé mirando la fotocopia con el nombre redactado. El viento del altiplano movió las páginas de la libreta. ¿Qué crees que encontraron?, pregunté. Rodrigo cerró la libreta. La guardó en el bolsillo interior de su chamarra. Me miró con esa expresión que tienen los ingenieros cuando están a punto de decir algo que saben que va a sonar más grande de lo que quieren que suene. No lo sé, dijo, pero sé lo que no encontraron. No encontraron nada que encajara con la explicación que llevamos décadas repitiendo sobre quién construyó esto y cómo, porque si hubieran encontrado eso, lo habrían publicado. Las instituciones académicas publican lo que confirma lo que ya saben. Clasifican lo que no encaja. Y lo que no encaja, dije. Sigue ahí abajo, dijo, debajo del cemento de 1958, debajo de las 3 propuestas rechazadas, debajo de la carta con el nombre redactado, debajo de los materiales de procedencia no determinada, que desaparecieron en una custodia provisional que nadie ha podido localizar en 12 años. Caminamos de regreso hacia la entrada del sitio sin hablar mucho más. Las sombras de los bloques caídos de Pumapunku se alargaban sobre el suelo a medida que el sol bajaba. Había algo en ese momento, en ese lugar, que era difícil de nombrar sin que sonara exageración. No era el misterio turístico de las guías, no era la especulación de los canales de conspiraciones, era algo más incómodo que eso. Era la sensación específica de estar parado frente a una pregunta que tiene respuesta, y que la respuesta existe en algún lugar pero que alguien con la autoridad para hacerlo ha decidido sistemáticamente que esa respuesta no necesita ser pública. Eso no es lo mismo que no tener respuesta. Es mucho peor. Rodrigo Mamani presentó en 2019 una solicitud formal al Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia para acceder a los archivos completos de la excavación de 1958. Le dijeron que los expedientes de ese periodo estaban en proceso de digitalización y que no estaban disponibles para consulta externa. En 2021 lo intentó de nuevo. La respuesta fue la misma. Sigo intentándolo, me dijo la última vez que hablamos. Porque hay bloques en Pumapunku que tienen cortes que ninguna herramienta conocida del periodo pudo producir. Hay una entrada sellada en 1958 con cemento moderno. Hay materiales clasificados que nadie ha podido ubicar en 70 años. Y hay una carta con un nombre redactado que muestra que alguien en ese momento decidió que lo que se encontró no podía ser visto. Eso junto no es una teoría. Es un problema de ingeniería con documentación incompleta y acceso restringido. Y los problemas de ingeniería, dijo Rodrigo, no desaparecen porque alguien decida no resolverlos.
Las piedras siguen ahí, con sus cortes perfectos, con sus encajes de fracción de milímetro, con su peso de 400 toneladas, y sin cantera cercana y sin herramienta identificada y sin explicación que ningún manual de historia incluye. Y debajo de ellas, algo que alguien vio en 1958, y decidió que era mejor sellar con cemento y clasificar y olvidar. Suscríbete si crees que las preguntas sin respuesta merecen respuesta. Dale like para que esto llegue a más gente que necesita saber que hay sitios en América Latina, donde la historia oficial tiene huecos que nadie quiere rellenar. Y déjame en los comentarios si conoces Tiwanaku, si has estado en el sitio, si tienes información sobre los archivos que mencioné, o si conoces casos similares en otros lugares de Bolivia o del continente. Porque hay más sitios, hay más entradas selladas con cemento reciente en estructuras que tienen miles de años, hay más inventarios con asterisco y materiales de procedencia no determinada. Hay más cartas con nombres redactados en archivos que llevan décadas en proceso de digitalización. Y el próximo video va sobre uno de esos sitios, uno que está más cerca. Uno donde los documentos son más recientes, uno donde las preguntas son más urgentes, porque las personas que podrían responderlas todavía están vivas. Nos vemos en el próximo expediente. Si te atreves a seguir bajando,